Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy quiero reaccionar con ustedes a este video sobre un tema muy polémico que denuncia Mauro Viglino. Bueno, este video lo estoy tomando del canal del proyecto Orión. Me dio permiso para reaccionar a su material. Él tiene la autorización para hacer las traducciones al español de las conferencias de Mauro Viglino y eso pues a todos nos viene bien porque no tenemos que verlas con subtítulos o en italiano, que es el idioma que Viglino habla, sino que aquí pues Simón hace un excelente trabajo de traducción al español. Y lo que aquí Viglino denuncia es que dentro del ritual, la adoración en el tabernáculo, en el templo también, se veía esto sobre todo con Salomón. Él aquí muestra cómo los hebreos tenían una práctica con mujeres pues que trabajaban en la parte sexual. Ya ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, esa palabra pues no se puede mencionar mucho por acá en YouTube, pero eran mujeres que, bueno, se dedicaban a eso y lo hacían en los lugares entre comillas sagrados, ¿no? Sagrados para su dios Yahvé. Entonces Viglino expone esto y, bueno, genera la reflexión de que los hebreos durante tanto tiempo señalando a los pueblos paganos de religiones o dioses paganas que ellos hacían estas prácticas y ellos decían que son los santos, que ellos no hacían esto, que son el pueblo santo de Dios, el pueblo elegido. Pero cuando uno indaga en la Biblia, en muchas citas, se da cuenta que tenían prácticas similares o mucho peor en algunos casos que las que ellos señalaban en otras poblaciones. Adoración de ídolos, de imágenes, rituales, sacrificio de infantes, este tipo de acciones con mujeres, bueno, una cantidad de situaciones que en la Biblia están y que, bueno, se omiten o se esconden o no se le da la repercusión necesaria porque la intención es cuidar la imagen del supuesto pueblo elegido por el Dios verdadero, que ya sabemos que quien los eligió fue un Elohim, como muy bien este señor lo describe, uno de estos seres extraterrenos de carácter negativo que eligió una familia, la familia de Jacob, allá en esa antigüedad, y a través de esta familia creó una religión monoteísta o impulsó una religión monoteísta que perdura hasta la actualidad. Y estos son los elegidos de ese Dios. No es el Dios de la humanidad, es solamente el Elohim que se hizo pasar por Dios y que eligió a una raza, a una pequeña población. Vamos a ver qué es lo que dice Viglino en este video que es muy interesante. Pero si hago de cuenta que esto es verdad, tal vez nos llegue o lleguemos a algo interesante, y esto es lo que sucede en la Biblia. Porque conforme vamos avanzando, y si te das cuenta de cuáles son las llaves de lectura, porque incluso ahora que son más visibles, que no son tanto parte del pasado, sino que es lo que prepondera en lo que se refiere al presente, las llaves de lectura son aquellas que, de un lado tenemos a los pueblos paganos, y por otro, no tanto el pueblo judío, sino la familia de Israel, porque de esto se ocupa la Biblia, y no de los judíos, sino de la familia de Israel, es decir, de la familia de Jacob, que es lo que estableció el pacto. Eso es cierto, la Biblia en el Antiguo Testamento relata la historia de una familia. Una familia en específico que son, bueno, los descendientes de Jacob. Jacob ya sabemos que viene desde Isaac, e Isaac es hijo de Abraham, esa es la línea del pacto, primero con Abraham, luego con Isaac, luego con Jacob, y de ahí las 12 tribus. Esa es la familia que este Elohim Yahvé eligió para que fuese su pueblo, y de eso trata la Biblia. Luego, digamos que este pueblo o algunas ramas de esta familia se comenzó a mezclar un poco con otras poblaciones. Recuerden que fueron a Egipto. Y el pueblo se expandió un poco más y ya la raza no fue tan pura en algunas partes de esta descendencia. Y bueno, esto se comenzó a llamar luego el pueblo, pasó de israelitas a pueblo judío. Y dentro de este pueblo hebreo hay distintas mezclas de razas, pero hay una en específico, hay una línea que se ha mantenido lo más pura posible, que es la famosa sangre de Sión. Es decir, hay una línea dentro de todo este pueblo que no se mezcló con las poblaciones alrededor y que es la que ellos juran proteger, porque de esa línea desciende su Mesías. Esa línea que se ha mantenido pura son los que están en la élite del poder, son los sionistas, los que tienen el control, los que han perpetrado las barbaries más fuertes en contra de la humanidad. Es decir, los que están al frente de todo lo que usted ve que hace el ejército de Israel, todo lo que ellos hacen con sus bancos, con la OMS, con la ONU, bueno, y con una cantidad de organizaciones supranacionales que dirigen estos señores de esta raza pura. Esos son los perversos, los que de ninguna forma son seres humanos porque no tienen espíritu, no tienen alma.
Entonces ahí es donde se concentra este linaje sagrado, entre comillas, o descendientes de los Elohim. Recordemos también que hizo un programa con William Matamoros hace algún tiempo, donde descubríamos en el tema de las traducciones e interpretaciones de lo que dice en el documento bíblico, cómo Isaac realmente no es hijo biológico de Abraham, sino que es hijo directamente de Yahvé. Yahvé se mezcla con Sara, él la visita, y de esa visita surge el hijo Isaac, porque Sara no podía tener hijos. Entonces solamente cuando Jehová la visitó, pudo tener hijos. Entonces ahí hay una descendencia con genética Elohim, genética de estos seres extraterrenos, que es la que le dio luego vida al pueblo de Israel o a la familia de Jacob. Esa es la sangre pura, que es la que ellos han jurado proteger para que no se pierda ese plan que viene desde Yahvé hasta el Mesías de ellos. Que este individuo, o con este individuo llamado Yahweh, todos estos pueblos nacieron paganos, pero al final la de Israel fue la única que atendió todo, por Yahvé, es decir, que entendió el monoteísmo, que se convertiría en una vértice del pensamiento religioso de la humanidad. Sí, esa fue la porción que Yahvé eligió y que además les instauró la adoración a un único Dios, el monoteísmo. A través de esta familia se impulsó esta doctrina porque los demás pueblos eran politeístas y bueno, ellos fueron los que popularizaron más la adoración a un único Dios. Eso ahí Yahvé hizo un trabajo muy fuerte, ¿no? A través también del miedo, del terror, del sometimiento a su propio pueblo para que estos terminaran pues asumiendo el monoteísmo como una verdad absoluta. Y eso permanece hasta la actualidad. Como dije, la familia de Israel fue algo único desde el punto de vista, en realidad leyendo la Biblia, haciendo de cuenta que lo que está escrito sea verdad, porque la familia de Israel se comportaba exactamente como todas las demás, en el sentido de que cada uno tenía su Elohim, que cada uno se comportaba con su Elohim exactamente como Israel, que se comportaban con el suyo. Si alguien tiene una Biblia, ok, ahí está, puede buscar Éxodo 38, ¿alguien más? Podría buscar 1 Samuel capítulo 2, porque por ejemplo, tienen que saber que estos pueblos paganos eran pueblos que, por ejemplo, los babilonios, los asirios, los egipcios, todos los pueblos del lejano oriente, todos los pueblos del centro de Sudamérica, que hicieron desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista documental, desde el punto de vista de conocimiento científico, matemático, astronómico, que puede ser entendido como astrológico, que estos pueblos hicieron, alcanzaron esta conquista increíble, pero eran totalmente estúpidos, que se arrollaban frente a sus ídolos de piedra, sin saber que detrás de ellos no había nada, porque eran idiotas. Es decir, los babilonios, que usaban la geometría trapezoidal para calcular la órbita del planeta y que preveían las posiciones de los planetas, de los meses y semanas eran unos estúpidos que se arrollaban enfrente de un montón de piedra, supuestamente, o de un pedazo de madera, sin saber que Dios no estaba ahí. Esto es lo que siempre nos han dicho la historia y la tradición, pero en cambio Israel no. Él lo que está diciendo es que se tiene la creencia, precisamente por el trabajo que ha hecho la influencia de la cultura hebrea, sobre todo en Occidente, de que, bueno, los hebreos eran los únicos iluminados que entendían y adoraban al Dios verdadero y que los demás pueblos eran tontos porque adoraban falsos dioses, dioses de piedra, de madera, como los babilonios, los sumerios, pueblos ancestrales de acá de América y bueno, los egipcios y muchas otras poblaciones que no tenían la suficiente capacidad espiritual que sí tenía Israel para interpretar al verdadero Dios. Y lo que se entiende derivado de las traducciones de Biglino, muchos otros, y del estudio del documento bíblico sin el sesgo religioso, uno se da cuenta que el pueblo de Israel tenía el mismo comportamiento. Adoraban becerros de oro, estatuillas de madera, altares de piedra, la famosa Asherá. Es decir, ese pueblo no estuvo ajeno a esta situación, por más que se tenga la creencia que quizás los tontos eran los otros pueblos, ¿no? Que no sabían interpretar al verdadero Dios. Entonces, él lo que está explicando es que se ha hecho una propaganda de que Israel nunca hizo eso, cuando sí hizo eso y también hizo muchas otras cosas que los demás pueblos hacían. Pero claro, se ha intentado limpiar la imagen históricamente de esa raza. No. ¿Quién buscó Éxodo 38? ¿Usted puede leer el versículo 8, por ejemplo? Un momento, por favor, un momento. Por ejemplo, apunta, los otros pueblos paganos que se fabrican ídolos, que tenían un pensamiento religioso totalmente, absolutamente sin sentido. Por ejemplo, tenían la miseria, absolutamente inaceptable, ¿no? Costumbre de practicar la prostitución sagrada, pero en cambio, Israel con su Dios, podemos leer. Sí, esa es otra cosa que se denuncia desde el lado de la propaganda sionista, ¿no? O del pueblo elegido, de que los demás pueblos practicaban
pues estos actos sexuales sagrados, entre comillas, y que ellos no. Entonces él cita el Éxodo 38, capítulo 8. Ahora lo voy a mostrar para que se entienda lo que él está explicando. Entonces hizo la fuente de bronce con su base de bronce, dice el público, usando los espejos de las mujeres que habían venido en grupo, y servir a la puerta de la tienda de la asamblea. Ese fue Moisés, que para construir la base de bronce, toma los espejos de las mujeres que hacían el servicio en el templo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Serían las telefonistas? Voy a mostrarles la cita. Éxodo 38, versículo 8. Nos dice así. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Quien hizo esto fue Moisés. Bueno, aquí no estaba el templo, no estaba el primer templo. Digamos que el lugar de adoración era, como dice acá, el tabernáculo. Ahí era donde ellos hacían los sacrificios, era el lugar que ellos iban armando y desmontando cuando iban caminando en el desierto durante 40 años. Era el lugar de adoración para Yahvé, lo que luego se convirtió en un templo ya establecido. Entonces, recordemos que solo los sacerdotes podían hacer trabajos en el tabernáculo, podían tener un servicio ahí de los sacrificios y el tema de la adoración a Yahvé, pero las mujeres no tenían un servicio pues similar a ese. De hecho, las mujeres dentro de los hebreos no tienen ningún rol protagónico y mucho menos en la parte de la adoración allí en el templo. Eso lo hacen los levitas ya luego en el templo. Y en la actualidad, cuando esté el tercer templo, pues los levitas serán los sacerdotes encargados para hacer todo eso. Ahí no hay mujeres. Entonces, el servicio que hacían estas mujeres, que se dice acá, era otro tipo de servicio, que no era pues muy espiritual, que digamos. Vamos a ver lo que dice Biglino. O las recepcionistas, que registraban quién entraba y quién salía. Hacían un servicio. Tienen que saber que el verbo prestar servicio, que está ahí, en hebreo se usa para otra cosa. Prestar servicio militar, prestar servicio sacerdotal, prestar servicio como prostituta en el templo. Militar obviamente no era y sacerdotal tampoco. Eso está claro. Entonces era el otro, que él ahora pues va a explicar por qué. ¿Quién buscó 1 Samuel 2? Podrían leer, puedes leer en el versículo 22. Elí estaba allí muy viejo, yo que sus hijos estaban haciendo en todo. En todo Israel y como ellos se unían con las mujeres, que prestaban servicio en las puertas de la tienda de la reunión. Ahora todos los pueblos paganos eran unos degenerados porque practicaban la prostitución religiosa, pero Israel no. Y sí lo hacía. Por eso leyó 2 Samuel del 22, versículo 22. Yo lo tengo aquí hasta el 24. Vamos a leer aquí lo que dice esta cita para que se entienda mejor. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, que es lo mismo que dice acá. Aquí está, las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Es la misma referencia. Esta cita explica lo que hacían esas mujeres y lo que los israelitas hacían con ellas. Dice acá, les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Entonces, aquí se está mostrando lo que los hijos, en este caso de Elí, hacían junto con Israel, los hijos de Israel, y estos dormían, como dice acá, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Está claro, ¿no? Ya se sabe lo que estas mujeres hacían y lo que este pueblo hacía con ellas. O sea que esa práctica de esa perversidad de tipo sexual que se dice sagrada, no solamente era propio de los pueblos paganos o de otras poblaciones que ellos denunciaban, sino que también esta gente lo hacía. Y era algo que su Dios pues no era que lo castigara, porque ahí permaneció. De hecho, cuando vamos al templo, al primer templo de Salomón, el templo era un bacanal. ¿Cuántas mujeres no tenía Salomón? Miles de mujeres, de concubinas, que prestaban ese mismo servicio ahí en el templo. Para Salomón, para los sacerdotes y para muchos del pueblo que llegaban ahí a dar su sacrificio a Yahvé. Y luego de dar el sacrificio, hacer el rezo, pues salían con alguna de estas chicas o ahí en el mismo templo seguramente daban rienda suelta a la perversión. Yo, como lo he mencionado acá, el primer templo, sabemos que Salomón era un experto, en eso consistía su sabiduría, en manejar las artes místicas
el astral, las entidades, tenía un anillo de poder. Y una de las entidades más poderosas que custodiaba el templo de Salomón era Asmodeo, el demonio de la lujuria. Esto usted lo puede investigar. Y ese demonio se alimentaba, esa entidad se alimentaba de las energías de desviación sexual que habían en ese primer templo. Entonces, esta es una práctica muy común que ha tenido el pueblo hebreo desde el tiempo de Moisés, desde el tabernáculo, luego pasando por el templo, y es algo que permanece. De hecho, están las leyes y prerrogativas del Talmud de Babilonia, donde se ven mandatos de ese tipo, ¿no? De depravación y desviación en la sexualidad, incluso con infantes. Algo que ya hemos tocado aquí en el canal y que, bueno, estas perversidades fueron enseñadas desde sus dioses, o en este caso, desde su Dios, porque no creamos que esto ellos lo hacían porque sí. Ellos lo hacían porque su Dios se los permitía. Y ahí está registrado en el documento bíblico, pero esto usted no lo va a escuchar en su congregación religiosa. Esto es algo que hay que interpretarlo, hay que verlo sin el velo religioso y sobre todo hay que perder el miedo a denunciarlo, que Biglino pues obviamente lo hace muy bien. ¿Entienden? Y esto está escrito aquí, ¿eh? No es la traducción mía, es la Biblia que tienen ustedes ahí, por si tenían dudas. Eli era en un momento el sumo sacerdote del pueblo de Silo, y sus hijos frecuentaban las prostitutas. No tengo nada contra las prostitutas, sino contra el que dice que los paganos eran realmente lujuriosos, y que Israel y su Dios no, en vez de decir que Israel y su Dios también. Claro, también. Si era uno, este ser Yahvé es uno de los que más fomentó esta perversidad. Recordemos que Yahvé pertenece a los Elohim. Y estos Elohim fueron los que se mezclaron con las hijas de los hombres, que dice el Génesis 6. O sea que la perversidad en ese apartado, ¿no? De la reproducción ya viene desde los Elohim. Yahvé era un Elohim y traía esa desviación. Y la trasladó a su pueblo en enseñanzas, en prerrogativas que ellos condensaron, por ejemplo, en el Talmud. Les dio enseñanza y les decía, mira, esto lo tienen permitido hacer, con infantes de esta edad lo pueden hacer. Por ejemplo, con una mujer que no pertenezca al pueblo hebreo, ustedes pueden hacer lo que se les dé la gana, la pueden tratar como un objeto, como un pedazo de carne. Investiguen sobre el Talmud de Babilonia, porque yo aquí no puedo decir tal cual como está escrito, no puedo utilizar ciertas palabras, pero ustedes sí pueden ir a internet y encontrar lo que les estoy diciendo. Entonces, a mí no me sorprende esto, y lo que se ha intentado es limpiar la imagen de este pueblo hebreo para que se crea que son unos santos, pero de santos no tienen nada. Igual que todos los demás. Y eso lo dice la Biblia que tienen en su casa. Y está aquí en la Biblia, pero la familia cristiana. Pero si fuese, es lo mismo. Y después, a un cierto punto, Yahvé, este presunto Dios, se le agarra con la familia del sumo sacerdote Elí, con sus hijos. ¿Por qué? Porque profanaban sus sacrificios. Hay que decir que estas interpretaciones son ciertas. Los sacrificios eran sagrados. Y como ellos los profanaban, bueno, Dios tenía que intervenir justamente. ¿Y saben cómo lo profanaban? Esto lo digo yo. Estamos siempre en Samuel. Pero los versículos anteriores guardan la misma significación que lo vamos a ver. Entonces, los hijos de Elí eran hombres perversos. Ellos no respetaban a Yahvé. Ni los derechos y deberes del sacerdote hacía el pueblo. Cada vez que ellos ofrecían un sacrificio, tienen que saber que el pueblo debía hacer sacrificio de sus animales, el templo, porque una parte iba para el alimento, y la otra parte se quemaba para producir el humo, que le gustaba tanto a los Elohim, y que los calmaba, como se explica muchas veces en el libro. Olor grato a Yahvé. Cuando hacían el sacrificio, quemaban pues incluso las tripas del animal. Era un olor que le gustaba, ¿no? Era como relajante. Olor grato a Yahvé. De eso está lleno, sobre todo Levítico, el Antiguo Testamento, de cómo Yahvé se tranquilizaba cuando le daban sacrificios. Además del tema de la energía de la sangre, de la misma carne que ellos consumían. Esto era muy apetitoso para ellos y bueno, y por eso los pedían con tanta insistencia en todos los pueblos que tuvieron influencia. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, venía el sirviente del sacerdote, sirviente de él, de su familia, y mientras se quemaba la carne, escuchen bien, con un tenedor de 3 puntas en la mano, y lo clavaban en el recipiente o en la cazuela, o en la olla o en la marmita. Es decir, vean el nivel de descripción que dan. El sacerdote tomaba todo lo que el tenedor clavaba, y eso hacía con todos los israelitas que iban ahí. Así lo ofrecer los sacrificios como le era requerido, asimismo antes de quemar la grasa. Venían al servicio del sacerdote. El siervo del sacerdote le decían a los que sacrificaban, dame la carne para asar, para dársela al sacerdote, porque él no acepta la carne cocida, solamente cruda. Si alguno respondía, primero hay que quemar la grasa, después toma lo que desees. Él respondía, no, debes dármela ahora. De lo contrario, la tomaré por la fuerza.
Así que el siervo de la familia sacerdotal andaba tomando la carne destinada a Yahvé y lo llamaba a la familia del sumo sacerdote. Y Jehová entonces aniquila a la familia del sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque le robaba la mejor carne, la robaba. Así que Dios se enoja con la familia del sacerdote porque le robaban los blandos. Imagínense usted, Dios, un ser divino, un ser superior, un ser omnipotente, disputando con un ser humano, un sacerdote, un pedazo de carne. ¿Usted le ven sentido a eso? Estas son las cosas que no se reflexionan en las iglesias. Un supuesto Dios enojado con un sacerdote porque le quitaba la mejor carne. Aquí entendemos lo que hemos mencionado aquí también, que estos seres eran corpóreos, tenían hambre, les daba sed. Entonces, esto de los sacrificios les servía como alimento. Yahvé tomaba la carne y se la comía. Le gustaba el olor, la energía de la sangre, todo el tema del ritual sacrificio. Todo eso a ellos les encantaba, por eso lo pedían por miles y miles cada vez que el pueblo de Israel iba a ir a quemar estos sacrificios para expiar sus pecados, no supuestamente. Esa era la excusa que el Dios le daba para que ellos hicieran los sacrificios, porque esto no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, ahí está la disputa de Yahvé con un sacerdote enojado Yahvé porque éste le estaba quitando la carne. Esto es de no creer, pero eso está ahí en la Biblia. De hecho, voy a mostrarles por acá la cita que él acabó de leer. Aquí dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí, se lo comía. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Como dice arriba, ellos no conocían de Jehová, es decir, no le rendían culto. Ellos tomaban una porción de la carne, la tomaban para ellos, se la comían, y ellos pues no veían esto como grave, pero ante los ojos de Yahvé sí era grave porque le estaban quitando la comidita. Entonces por eso se dice que eran hombres impíos, porque no temían de Jehová, no tenían conocimiento de este Elohim. Es como si, por ejemplo, usted no es nada religioso y usted llega allí a la iglesia católica, ¿no?, en medio de la Eucaristía, y usted empieza a hablar fuerte, comienza a caminar, toma las hostias, se las comienza a comer, se toma el vino, es decir, no le presta atención a nada, usted hace ahí lo que quiere, ¿no? Y claro, el sacerdote lo va a mirar feo, la gente lo va a mirar extraño y va a decir: este es un pecador, este es un diablo, este no tiene respeto por Dios. Pues el que no tiene la influencia religiosa, ni tiene la influencia del miedo que insertan las religiones en la mente humana, pues no le va a prestar atención a eso. Y esto era más o menos lo que ocurría. Y por eso era que Yahvé estaba emberracado con los hijos de Elí. No le respetaban la carne. Dios, si fuera verdad que eso está relatado, estaríamos en presencia de un absurdo. ¿A quién se le puede ocurrir inventar una cosa así? Que Dios se enoja porque le quitaron los mejores pedazos de carne. Después el mismo Dios que se enoja, no lo voy a leer ahora, pero le he dicho muchas veces, porque sentía el olor de la caca en la tienda, en el libro de Levítico, Deuteronomio 23:12. Toma esa pala que tienes para trabajar, que cuando tengas que hacer tus necesidades te van afuera. Lo haces ahí y lo cubres, porque estoy harto de tener que oler tu suciedad. Eso también lo hemos denunciado aquí, como Yahvé caminaba ahí en medio del pueblo y ellos hacían sus necesidades y él pues no soportaba el olor. Una vez más se muestra que es un ser físico, no le gustaba la caca. Obviamente pues a nadie le gusta esto, pero usted solo va a percibir esa suciedad si es un ser físico que tiene contacto con esa suciedad. Aquí se demuestra una vez más que no es ningún ser divino, era un ser corpóreo que se emberracaba como cualquiera cuando alguien no tenía la suficiente limpieza en el lugar. Y así les recriminaba a su pueblo que fuesen limpios, que no fuesen cochinos, porque él andaba por ahí, caminaba por ahí.
y no iba a estar pisando esas porquerías. Deuteronomio 23:12. Pero ¿a quién se le puede ocurrir inventar una cosa como esta hablando del Dios propio? Pero aunque fuese en forma alegórica o de metáfora, ¿por qué se puede inventar una alegoría o metáfora más desagradables que estas? No, estas cosas las escribieron porque estaban obligados a escribirlas. Así es, si se escribieron es porque muchas de estas cosas sucedieron, están ahí por algo, están estas historias y bueno, y no todo puede ser inventado. Ya a partir de ahí, las interpretaciones que se hagan a nivel religioso para intentar justificar lo que ahí está escrito, para intentar darle otra interpretación, para intentar esconder la realidad, bueno, ya eso es cosa de las religiones y de los creyentes ciegos que quieren seguir fortaleciendo y justificando una adoración a un falso Dios. Esa es la realidad. Yahvé Jehová no es ningún Dios verdadero, es un ente extraterreno negativo, de características negativas, que se hizo pasar por Dios. Eligió un pueblo, ese pueblo instauró ese monoteísmo desde aquella época, para que a partir de eso, y luego de diversos concilios y estrategias, la humanidad comenzara a creer que el Dios que los eligió a ellos, o el Elohim que los eligió a ellos, es el Dios verdadero y es el Dios de toda la humanidad. Y les salió bien la estrategia porque hasta la actualidad la humanidad sigue teniendo esa creencia, o gran parte de la humanidad, porque no todos se comieron el cuento. De hecho, aquí para complementar y finalizar esta parte, veamos las abominaciones que se hacían en Jerusalén dentro del templo. Esto lo denuncia Ezequiel en el capítulo 8. Entonces comenzó a tener una visión, se le comenzó a mostrar Jerusalén y por supuesto el templo, ¿no? Una visión de lo que ellos hacían, ¿no? En el primer y segundo templo y lo que van a hacer en el tercer templo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, los hebreos, con su adoración a Yahvé, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, he aquí a la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables. Reptiles, que es de las tipologías de los Elohim, a la cual pertenece Yahvé, reptiles y bestias abominables. La adoración a Yahvé, queridos amigos, es una adoración a reptiles, seres degradados, razas regresivas como los Elohim, con características escamosas, apetitos de sangre, fríos en su accionar. Por eso el símbolo de reptiles. Bueno, y también que literalmente muchos eran así físicamente. Y todos los ídolos de la casa de Israel. Como vemos, ellos adoraban a distintos ídolos. Esto no era propio de los paganos, como ellos dicen, que estaban pintados en la pared por todo alrededor, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Es una adoración, un culto oscuro, como cualquier ritual satánico, es la adoración a este falso Dios. Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo pues, vuélvete, aún verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. He aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamos, que es un dios pagano. Luego me dijo, no ves, hijo de hombre, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. He aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado la maldad de la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo de sus narices, pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. Aquí estaban haciendo la adoración al dios Sol, ¿no? Esto es algo que comúnmente se hacía en Egipto, al dios Ra. La adoración hacia oriente es una de las prácticas
que se hacían en el templo y que se siguen haciendo en muchas iglesias, también en sinagogas y en mezquitas. La adoración que se hace en los templos cristianos, musulmanes y hebreos apunta a una dirección del planeta y es a Oriente, a Medio Oriente exactamente, donde está Jerusalén, que es una de las ciudades más importantes para estas tres religiones, y toda esta adoración se centra en el portal energético de Medio Oriente. Los musulmanes apuntan a la Meca, que igual está en Oriente, dentro de ese mismo portal. Así que esa es una práctica que se sigue haciendo. Esto fue enseñado por estos dioses para canalizar y enfocar las energías hacia ese punto de la Tierra. Y bueno, como vemos todo lo que hacían dentro del templo y lo que van a hacer cuando esté el tercer templo, ¿no? Todo el ritual, sacrificio en tinieblas, ¿no? Para la adoración de estos dioses oscuros. Así que muy interesante la denuncia que hace Mauro Viglino con la traducción que nos hace mi amigo Simón de Proyecto Orión. Aquí muestro su canal nuevamente para que vayan allí a apoyarlo, porque él sube todas las conferencias de Viglino y las traduce para que nosotros podamos entenderlo mucho mejor. Así que quería reaccionar a este video porque me parece tremenda la denuncia que hace Viglino allí y es importante que esto se conozca y se difunda para que entendamos que los supuestos elegidos del Dios verdadero no son tales. Ni es ningún Dios, ni tampoco son un pueblo especial. Todo lo contrario. Son aquellos que han perpetrado la oscuridad que trajeron los Elohim sobre la tierra. Se han encargado de ejecutar ese control y ese legado oscuro en contra de la humanidad. Y sí, son los elegidos, pero no de Dios, sino de Satanás. Y esa es la realidad. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.